Gran movimiento en lo que es esta guerra de Israel contra grupos terroristas. Bueno, y contra gobiernos de países terroristas. Porque una cosa es Hamas y Hezbollah, que son grupos títeres de Irán, y otra cosa Irán. Estamos hablando de la organización más poderosa de apoyo al terrorismo, tal vez en el mundo. Pero bueno, eso es otro tema. Le digo bienvenido al señor Joe Ger, que es oficial retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel, y las Fuerzas de Defensa de Israel están en estos momentos más a la ofensiva que a la defensiva, y han bombardeado una cantidad de puntos estratégicos, incluyendo posiciones de lanzadores de misiles, de la forma más extensa que se ha visto en los últimos tiempos. Vamos a investigar un poco qué piensa el señor Ger de lo que está ocurriendo y qué cree puede ocurrir en la medida de la información que está a nuestra disposición. Bueno, seguramente él tiene más información que nosotros. Señor Ger, bienvenido, gracias por acompañarme. Buenos días, Pedro. Gracias. Un gusto. ¿Es el comienzo de la guerra total contra los terroristas de Hezbollah? Más bien nos aproximamos al medio tiempo o estamos centrados en el segundo tiempo. Recuerdo que esta guerra comienza el 7 de octubre con la matanza de judíos, la masacre más grande que ha habido desde el Holocausto, el 7 de octubre pasado, perpetuada por Hamas en el sur de Israel. Y un día después de ese día, o sea, el 8 de octubre, Hezbollah básicamente toma la decisión de mostrarle simpatía a Hamas o unirse a la guerra y empieza a bombardear a mejor dicho, a mandar cohetes y misiles y drones explosivos a la población del norte de Israel. En este momento más de 8,000 de esos artefactos explosivos todos los días, 50, 60, todos los días. Así que llega un momento en que Israel dice suficiente. Por otro lado, tiene alrededor de unos 70, 80 mil o más de sus residentes del norte de Israel en este momento fuera de sus casas ya casi un año, 11 meses. Así que bueno, llegó el momento después de que la operación en Gaza llegó a cierto nivel, permitió que, digamos, Israel en este momento, entre otras, después de muchos esfuerzos, digamos, diplomáticos, ¿verdad? Y tratando de usar la presión, digamos, de países como Estados Unidos, etcétera, para poder hacer esto de una forma, digamos, diplomática, ¿no? En otras palabras, reinstaurar nuevamente lo que fue el decreto 1701 de las Naciones Unidas después de la guerra del 2006, precisamente en el sur del Líbano, donde básicamente Hezbollah tenía que estar, se había comprometido a estar al norte del río Litani y no podía haber armado, pues haber hecho toda esa infraestructura de terror que creó en todos estos años en el sur del Líbano. Entonces, pues, en este momento no hubo de otra, y pues Israel lo que se está viendo ahorita es, digamos, la culminación de esos esfuerzos y esa paciencia que, digamos, cualquier estado normal del mundo, después de un misil o cohete, pues imagínate tú que, digamos, en la Florida, imagínate qué pasaría si de Cuba mandan 3 misiles o 3 cohetes y caen en Hialeah o en Hollywood o en Aventura. ¿Cuántos de esos ataques va a soportar Estados Unidos antes de ir y aplastar, digamos, al terrorista que está mandando esos? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Te digo otra cosa, Pedro, que no he escuchado esto mucho en los medios, particularmente en los de habla hispana. El nombre que le dio Hamas a la masacre que ellos hicieron el 7 de octubre es Tufan el-Aqsa en árabe. Y eso básicamente hace referencia al Aqsa, a Jerusalén, ¿verdad? A esa mezquita. Y ellos, de hecho, hace referencia a lo que se llama Surat el-Ankabut, que es el cuento de la araña en el Corán, donde cuentan su versión, digamos, de la historia de Noé y el arca. ¿Y por qué la importancia ahí del Aqsa? Porque básicamente ellos hacen, como quien dice, un llamado a todos los musulmanes para que sean parte de esa guerra de lo que ellos creen es la liberación del Aqsa, o sea, la limpieza de ese pedazo de tierra de judíos y, digamos, volver a tomar Jerusalén y toda la ciudad de esa zona bajo el mando, digamos, y bajo la ley de la Sharia en su versión del califato mundial que ellos quieren
instaurar y que es liderado, como todos sabemos ya, por los ayatolás en Teherán, y pues tienen varios proxies en diferentes regiones del mundo, incluyendo a Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, los Houthis en Yemen y las milicias iraníes en tanto Siria como Irak. Entonces eso es lo que está pasando, ese es el contexto de lo que estamos viendo. De ahí pues esto comienza hace varios días con algún ataque hollywoodico, ¿no? Ese ataque súper preciso a cierto nivel, digamos, de comandantes de Hezbollah, donde básicamente se explotan sus beepers, cosa que nuevamente aquí para aclarar, digamos, otros cuentos que se oyen por otro lado, no es que beepers que la gente fue y compró en el supermercado de la esquina empezaron a explotar, no, claro. fue un pedido especial que se hizo con una artimaña de inteligencia increíble que posiblemente tomó varios meses y no años en crear, y en su momento, pues, de una forma muy precisa, dan, digamos, o sacan de ese campo de batalla próximo a, por lo menos, se dice que más o menos 4.000 terroristas de, digamos, nivel medio-alto en Hezbollah. Y hace 3 días también, otro evento muy importante, y es que básicamente, en, digamos, el headquarters de Hezbollah, que queda en el barrio del Dahia, en el sur del Líbano, ahí básicamente eliminan a Ibrahim Akil y a, digamos, todo su línea de comandantes más altos de la unidad de élite de ellos, que es la fuerza de Radwan, que básicamente estaban planeando aparentemente, y eso pues lo tenían ya planeado hace muchos años, pero estaban como que buscando el timing correcto para hacer, digamos, otra versión del 7 de octubre, pero esta vez en el norte de Israel. Entonces eso es lo que estamos viendo, y hay que ver a dónde nos lleva esto. Por ahora, básicamente, también lo que hace pocas horas escuché que diferentes medios, que así como en Gaza, antes de hacer ataques, digamos, el ejército de Israel le avisaba a la gente que se mueva de ciertas zonas. En este momento como que hackearon muchos de los teléfonos celulares y beepers y hasta las estaciones de radio, y ahí básicamente le están aconsejando a la gente del sur del Líbano que si ellos están en una casa donde hay misiles o cohetes o artefactos explosivos de Hezbollah, les recomiendan inmediatamente salir de esas casas y estar a una distancia de por lo menos 1 kilómetro, porque esas casas van a ser eliminadas para precisamente evitar más lluvia de misiles y de cohetes a la población de Israel. Una de las cosas con todo este proceso que ha quedado claramente establecida es esa gran mentira que corrió durante mucho tiempo de parte de los terroristas islámicos de que Hezbollah tenía un poder, un nivel que lo ponía en una condición simétrica con Israel. E Israel en unos cuantos días lo que mostró es que con 2 zarpazos desmanteló una buena parte de su cúpula, inutilizó otra parte y está arrasando con depósitos de municiones y con lanzadores de proyectiles. De simetría, nada. Sí, aquí el tema complejo, Pedro, es que Hezbollah se estima que tiene por lo menos 150.000 misiles y cohetes nuevamente escondidos dentro de casas y regados, básicamente mezclados en esa población civil nuevamente de una forma muy, digamos, cobarde, ¿no? Porque eso es lo que hacen los terroristas en esa parte del mundo. Y bueno, nuevamente le toca a Israel, digamos que de una forma muy quirúrgica y con pincetas, ir y buscar esos misiles y explotarlos o neutralizarlos, destruirlos antes de que precisamente lluevan encima de la población del norte de Israel. Y aquí lo interesante también es ver qué papel juega ahí Líbano, el país de Líbano, porque ustedes saben, digamos, Hezbollah se ha posicionado a la fuerza, ¿sí? En grandes partes del Líbano, inclusive tienen una presencia importante hoy en día en el Parlamento, y digamos que un poquito a diferencia, recuerda que al final del día su objetivo, digamos, islamista, hacer el califato mundial, etcétera, así como lo tenía ISIS y como lo tiene Hamas y como lo tienen todos esos fundamentalistas islámicos, es similar, pero sus tácticas son un poquito diferentes cuando tratan de grupos que son, por ejemplo, sunitas como Hamas, y lo diferencian de grupos que son chiitas como Hezbollah en este caso. Ellos como que han invertido un poco más en la población. Entonces, después de, llamémoslo así, tomarse cada vez más y más el poder en el país del Líbano de una forma forzosa,
eventualmente también empezaron a crear, digamos, instituciones y empezaron a manejar diferentes temas sociales allá. Entonces, ellos, digamos, Hassan Nasrallah se quería hacer ver todos estos años últimos como el gran defensor del Líbano, pero pues en este momento le queda claro a la mayoría de la población que él puede llegar a ser el destructor del Líbano, precisamente por haber puesto nuevamente esos misiles y cohetes en medio de su población, ¿no? Sin duda. Señor Ger, qué gusto conversar con usted. Primera oportunidad, le agradecería inmensamente si en el futuro cercano nos concede más tiempo, porque este tipo de análisis creo que ayuda muchísimo, no solo a nuestra audiencia, aquí yo estoy beneficiándome considerablemente, también aprendo. Así que mi agradecimiento y lo mejor para usted. Muchas gracias, Pedro, con mucho gusto. Una buena tarde. Igualmente. El señor Joe Ger es oficial retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel, con nosotros aquí en El Antídoto.